¿Estás seguro que tenés todo listo antes de presionar el botón de grabar? ¿Qué deberíamos hacer antes de ponernos a grabar a todo ritmo? ¿Hay algo que podemos hacer para asegurarnos de que nuestro podcast tenga un mejor rendimiento? La respuesta corta es sí, a todo. La respuesta larga te la cuento ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Hoy para compartirte 5 acciones básicas que deberías hacer antes de grabar tu podcast. Y vamos directamente con la primera. 1. Elegir el título de tu podcast. Sí, elegirlo antes de grabar. Yo sé que sentís una especie de orgasmo podcastero cada vez que le das clic al rec en tu software de grabación. Pero vamos a parar la pelota, justamente hablando de orgasmos, y vamos a dedicar unos pocos minutos a aclarar ciertas cositas antes de grabar para que nuestro producto final, luego me avisan si les ofende que diga producto cuando me refiero a un episodio de podcast, porque tal vez no estamos preparados todavía para esto. Decía, para que nuestro producto final quede más redondo. Por ejemplo, no tengo idea de cuál es tu workflow habitual antes de grabar, pero sería muy útil esto del título listo, del título preparado, de tenerlo bien en claro antes de comenzar a grabar. ¿Por qué? Bueno, porque de esa manera podríamos orientar todo el contenido de nuestro podcast para que esté relacionado con el título o bien que cumpla las expectativas de quienes lo leyeron. Y además, si lo hacemos, si establecemos nuestro título, si ponemos el título de nuestro podcast antes de grabar, vamos a poder dedicar unos minutos a hacer una pequeña búsqueda de ese título en las diferentes plataformas de podcasting y ver qué contenido nos aparece con ese título. A ver si vamos a duplicar un título que ya existe o bien qué títulos nos muestra, qué podcast nos sugiere para escuchar cuando ponemos ese título en el buscador de las diferentes plataformas. Ahí vamos a poder comparar de qué van esos contenidos que nos están recomendando y si podemos diferenciarnos de ellos de alguna manera o bien aprovechar para cubrir una búsqueda que todavía no esté resuelta. Varias razones, todas estas, que podemos hablar y seguramente profundicemos más adelante para tener claro el título de nuestro episodio antes de grabar. La acción número 2 es definir el hook inicial. Y esto es bastante polémico porque es una técnica que no viene del podcasting y es más de marketing que de otra cosa. Pero bueno, hasta el momento ningún podcast ha muerto por utilizar un poco de marketing en su contenido y por el contrario, varios de ellos han desaparecido justamente por no hacer marketing. Los primeros minutos de nuestros episodios son fundamentales para captar la atención de nuestra nueva audiencia. Es cierto que el oyente que ya nos conoce nos va a escuchar igual, aunque en todos los episodios suene la misma sintonía o digamos las mismas entradillas. De hecho, esa es parte de la magia del podcasting y nos gusta escuchar la familiaridad de un presentador o presentadora que nos abre la puerta de su podcast siempre con las mismas palabras, siempre con la misma bienvenida. Pero estamos en medio de una guerra, amigos y amigas, la guerra por la atención de nuestra audiencia. Y si queremos llegar a un público nuevo, tenemos que conquistarlos desde el primer minuto. Así que mejor dedicar un ratito, a pensar cómo podemos captar la atención al inicio de nuestro podcast y así asegurarnos que un alto porcentaje de la gente que le dé play a nuestro podcast por primera vez nos siga escuchando. Y esto es algo que lo podemos medir muy bien y comprobar si los hooks dan o no resultado en las métricas de retención en plataformas como por ejemplo Spotify o YouTube, si estás publicando tu podcast en audio también en YouTube. Acción número 3, bullet points o lista rápida de ideas claves. Básicamente una escaleta pero más corta todavía. Esto a mí me pasa mucho y cometo el error de no hacerlo en varias grabaciones y siempre termino divagando demasiado. Tengo un gran problema para sintetizar, no tengo poder de síntesis. Siempre creo que podría explicar las cosas mejor de lo que lo estoy haciendo. Y mis hijos pueden dar fe de esto, ya que una de sus burlas frecuentes es que cada vez que me enojo les doy un largo sermón en el que cada vez que parece que estoy a punto de terminar, vuelvo a comenzar a decirles lo mismo, pero esta vez con otras palabras que yo considero mejores. Y vos, que escuchás este podcast, también sabés cuánto me cuesta transmitir una idea en pocos minutos. De hecho,
este podcast nació como un desafío que me puse a mí mismo, no solo de publicar todos los días, sino de concretar en poco tiempo todo lo que tengo para decir. Y así como lo ves, o así como lo escuchas mejor dicho, me cuesta horrores. Sin un bullet points, no solo divago mucho, sino que cuando termino de grabar, me doy cuenta que me quedaron cosas por decir. Así que no te digo que elabores un guión palabra por palabra, pero por lo menos las ideas principales que no quieras que se pierdan. Estoy preparando yo para una próxima edición de mi newsletter, en la que voy a contar de manera más detallada algo sobre los guiones y las escaletas para un podcast, así que si todavía no estás en la lista, que bueno, imagino que a esta altura deberías estar, pero siempre hay alguien que escucha que no está, anda ahora a leomenendez.com/newsletter o al enlace que te dejo en la descripción, y en los próximos días vas a recibir un correo con ideas para crear la escaleta perfecta de tu podcast. Cuarta acción, CTA, llamada a la acción. ¿Cuál y cuándo? Y esto también es preferible tenerlo definido antes de grabar e incluso tenerlo apuntado en tu escaleta o guión. ¿Por qué? Porque si no, lo dejamos para el final. Y al final, según las métricas de retención de Spotify, son pocas las personas que nos siguen escuchando. Si escuchamos un episodio largo de un podcast, al final llegamos con la atención un poco más dispersa que al inicio. Datos, no opiniones. Esto es así. Y mucha gente, más de la que quisieras creer, cuando comenzamos a despedirnos, ya desconecta del todo y hasta dejan de escucharnos para pasar al siguiente podcast que viene empujando por detrás. Así que mejor establecer si el CTA va a estar al inicio, en la mitad o en qué momento, y también, como te decía en el episodio 148 de este podcast, que te dejo en la descripción, tener claro cuál va a ser ese CTA. ¿Qué queremos lograr con ese programa? ¿Un suscriptor en la newsletter? ¿5 estrellas en Apple? ¿Un comentario en iVoox? Lo que sea que hayamos decidido que queremos, digámoslo en voz alta y en el momento oportuno para que la gente que nos está escuchando lo haga. Si estás prestando atención, yo lo hice, y de manera bastante orgánica, en el punto anterior en este mismo episodio. Quinta y última, buscar episodios relacionados. Dentro de nuestro propio contenido, vamos a darle un vistazo al feed para ver si tenemos algún episodio que pueda relacionarse de alguna manera con el contenido que estamos a punto de grabar, y vamos a anotarlo en la escaleta también. De esa manera, las personas que te escuchen van a saber que pueden seguir escuchándote hablar sobre ese tema en detalle en aquel otro episodio que vos le vas a recomendar, sin necesidad de tener que ir a buscarlo porque ya se lo estás diciendo vos. Es como una recomendación cruzada, pero con tu propio contenido y alineado con los intereses de la persona que decidió escuchar ese programa que vas a grabar en particular. Y además, en esta guerra por la atención que te decía antes, tal vez hasta logres que esa persona vaya a escuchar otro episodio de los tuyos en lugar del que le sigue en la cola de reproducción. Y si haces esto, muchas veces vas a encadenar uno de tus programas con otro y con otro más. Un verdadero círculo virtuoso de tus propios contenidos. Insisto, si seguís prestando atención, si estás prestando atención, esto también lo acabo de hacer en el punto que te mencioné anteriormente y te puedo garantizar que da muy buenos resultados. Ahora sí, ya tenés tu checklist de 5 cosas que tenés que hacer antes de grabar tu próximo podcast, así que dale una vuelta a todo esto y ya de una vez por todas podés apretar ese bendito botón.